Yo le agradezco muchísimo a Carlos Tello Díaz que esté con nosotros. Querido Carlos, bienvenido. Qué gusto tenerte de Pisa y Corre. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Nacho. Qué bueno, gracias que estás aquí. Eres autor de Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo. Van dos entregas, La guerra, 1830 a 1867, La ambición, de 1867 al 84. ¿Quién es Carlos Tello? Él es Carlos Tello Díaz en 30 segundos. Carlos Tello Díaz es licenciado y maestro en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford y doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Escribe en el diario Milenio y en la revista Nexos. En 2015, publicó el primer volumen de la biografía definitiva de Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, con el subtítulo La guerra 1830-1867, volumen con el que obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura 2016 y al que le siguen La ambición y el poder. Ha sido investigador en las universidades de Cambridge, Harvard y la Sorbona. Actualmente, trabaja en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Carlos, bienvenido a De Pisa y Corre. En primer lugar, ¿en qué momento tomas la decisión de hacer estas entregas, de hacer esta investigación sobre tu tatarabuelo? Tatarabuelo. Tatarabuelo. Pues mira, No, solo tatarabuelo. Solo tatarabuelo. En 2015 se cumplieron 100 años de la muerte de Díaz y en ese contexto me pareció importante escribir una biografía sobre Díaz, que a pesar de ser un personaje muy biografiado, quizás el más biografiado de México, porque hay más de 100 biografías sobre Díaz, no tiene una sola que sea lo que yo quise que fuera la mía. Una biografía que registre detalladamente su vida desde que nace hasta que muere, en todos sus aspectos, el militar y el político, desde luego, pero también el personal, a partir de lo que dicen los archivos, a partir de fuentes Eso primarias. te iba a preguntar, ¿cuáles son las fuentes de un investigador como tú? Que además me imagino pues tiene acceso también a algunos archivos que no son públicos, también familiares. Sí, sí. La fuente principal son los archivos, las correspondencias de los distintos protagonistas y testigos de esta historia, los periódicos en las hemerotecas, en los fondos reservados de las hemerotecas y desde luego los libros que a lo largo de las décadas se han escrito sobre Porfirio Díaz y su régimen, el porfiriato. ¿Y fuentes que no se hayan consultado a las que recurriste, Carlos? Sí. ¿Cuáles? Bueno, estos archivos está nada menos que el archivo personal de Porfirio, el archivo institucional y personal también de Porfirio Díaz, que está en la Universidad Iberoamericana. Son alrededor de 800,000 documentos y no se han consultado de manera intensiva como yo lo he querido hacer. Ok. Yo sé que no quieres hablar, no quieres hablar de ti, estamos hablando de tu obra, pero a mí me interesa saber en qué momento te diste cuenta que eras el tataranieto de Porfirio Díaz, un personaje de ese tamaño, de esa envergadura en la historia de México y pues más allá incluso. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Y qué pensaste en ese momento en que te diste cuenta? Bueno, no recuerdo desde luego el momento exacto, fue en algún momento de mi niñez. Sí recuerdo que la imagen de Díaz que se transmitía dentro de mi familia, por el lado de la familia de mi mamá sobre todo, contrastaba con la que yo veía que se proyectaba en el salón de clases. ¿Que era una no necesariamente positiva? Sí, que era una imagen más bien negativa. Yo creo que es importante que la historia oficial, la historia que se cuenta a los mexicanos a través de los libros de texto, a través del discurso público, a través de la nomenclatura de las plazas y las calles, se acerque a la historia que está documentada. Es que esta historia, la historia que nos cuentan, que nos enseñaron en las clases, Carlos, es la historia porrevolucionaria, es la historia de los que le ganaron a Porfirio Díaz. Así es. Es la historia de los que ganaron. Los vencedores. Los vencedores, no los vencidos. El régimen de la revolución, el régimen asociado con el PRI, que nos gobernó durante todo el siglo Y que lo XX, volvió el enemigo público en la historia de México número uno. Que basó su legitimidad política en la revolución. Claro. Y la revolución se hizo en contra de una dictadura, la de Díaz. De manera que si resultaba que esa dictadura había sido buena, entonces
¿qué sentido tuvo la revolución? Fue una dictadura, efectivamente. Oye, qué todos los fuerte esto que poderes- dices. Tú dirías Fue que- una dictadura en el sentido de que todos los poderes estaban subordinados a uno, el ejecutivo, incluso los poderes de los gobernadores, pero fue también, y cito a Justo Sierra, una dictadura progresista. Fue también, y cito a Emilio Rabasa, una dictadura benévola. Fue también, cito a Francisco Bulnes, una dictadura ilustrada. Eso es lo que vuelve en parte a Díaz tan polémico. Fue un dictador, efectivamente, pero fue también un dictador progresista, benévolo, ilustrado. Ok. Y después de estas citas, ¿tú qué conclusión sacas? ¿Una dictadura puede ser benévola? Sí, yo creo que el caso de Díaz es una de ellas. El caso de Lee Kuan Yew en Singapur es un caso más reciente de la segunda mitad del siglo XX. El caso de Napoleón también puede ser un ejemplo que ilustre la dictadura progresista. Son pocas, ¿no? Son pocas. Bueno, para algunos, la dictadura, por ejemplo, de Fidel Castro fue sin duda una buena dictadura. Pero estamos hablando, mi libro se llama Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, porque quiere registrar la vida de Porfirio Díaz, pero también porque quiere evocar y reconstruir el tiempo en el que vivió. Me parece importante situar a Díaz en su tiempo. Díaz no es una figura del siglo XX, a pesar de que fue derrotado por la primera revolución social del siglo XX. Díaz es esencialmente una figura del siglo XIX. Díaz nace en un país que es todavía la Nueva España, aunque se llamara ya México. Y en ese siglo, el siglo XIX, pues las democracias eran contadas. Básicamente en ese siglo, incluso en las cunas de la democracia, en Europa y en Norteamérica, las democracias eran muy limitadas. Había sistemas monárquicos, en algunos casos absolutos, como en el caso de Rusia. Las pocas democracias que habían eran democracias que le daban el voto a un porcentaje muy pequeño de la población. Bueno, Estados Unidos excluía a la población negra, la población india. Inglaterra, la cuna de la democracia, excluía alrededor del 80% de la población. Ese es el contexto, esa es la época en la que Porfirio Díaz gobierna, así que su dictadura gobierna. no era tan anómala como lo que pudiera ser 100 años después. Polémico, como dices tú, polémico. Ahora, a ver, Porfirio Díaz, del siglo XIX, ¿por qué no me ayudas a traerlo al siglo XX, incluso al siglo XXI? Pero primero al siglo XX. ¿Qué diría Porfirio Díaz del PRI? Bueno, yo creo que hay muchas similitudes entre lo que se llama el porfiriato y el sistema asociado con el PRI. La dictadura perfecta. Ambos sistemas fueron sistemas en los que todos los poderes, el legislativo y el judicial, y también los gobiernos estatales, estaban subordinados a la presidencia de la República. Ambos sistemas le dieron, sobre todo... O sea, el PRI le aprendió a Porfirio Díaz. Sí, sobre todo el que evoca el presidente de México, el México de los 50, del desarrollo estabilizador, le dio estabilidad justamente, le dio paz y le dio progreso, como se lo dio el porfiriato a México. Qué interesante. Ahora, ambos sistemas también, por último, perdón, ¿sí? gobernaron, me parece a mí, el porfiriato y el priato. Y el priato en su mejor momento, y el porfiriato también en su mejor momento, con el consenso de la nación, a pesar de que en ambos casos las elecciones eran una farsa, como lo sabemos, porque desde antes de votar sabíamos quiénes iban a resultar ganadores. Ahora, traigámoslo al siglo XXI. ¿Qué diría Porfirio Díaz de Andrés Manuel López Obrador? No lo sé. Esa es la respuesta vamos a intuirlo sencilla. un poco, vamos a imaginarlo, la creatividad bueno, de Carlos Tello Díaz. El libro que yo acabo de publicar, La ambición, reconstruye la vida de un personaje, Porfirio Díaz, muy distinto al que fue cuando estuvo ya viejo, a punto de ser derrocado por la revolución. Díaz llegó al poder, esto no se sabe generalmente, al frente de una revolución popular, la revolución de Tuxtepec, con este ejército popular que armó de una manera interesante, con promesas agrarias, por ejemplo. Díaz derrocó al ejército federal que sostenía la reelección del presidente Lerdo. Díaz era en ese momento una figura a la izquierda completamente del Partido Liberal, con algunos rasgos similares a los que vivimos este año.
y el año pasado Díaz llegó al frente del poder con un movimiento de regeneración, así se llamaba. No quiso habitar inmediatamente Palacio Nacional, que es donde solían vivir los presidentes. Enfrentó una situación de crisis económica que quiso empezar a resolver bajando temporalmente los salarios de los altos funcionarios. Empezando por él se redujo en un 50% su salario. De manera que sí hay, para responder a tu pregunta, similitudes anecdóticas, me parece a mí sobre todo, con lo que estamos viviendo. Hay que revisarlas. Ya se publicó La Guerra, lo edita Debate, que en ese entonces también lo publicó Conaculta, ¿no? Así es una coedición con Conaculta. Una coedición con Conaculta. La Ambición, de Debate, también de Random House. En coedición con la UNAM. Y viene El Poder. El poder es lo que retrata al Díaz que conocemos. Ok. Ese lo vas a publicar en unos años. En varios años estoy en estas. Lo que he publicado hasta ahorita es El Díaz Soldado, muy distinguido, héroe en la batalla del 5 de mayo, entre otras cosas, y El Díaz Ambicioso, que llega finalmente al poder. Si quieren encontrar a estos Díaz, a este Díaz en estos años, pues busquen Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, firmado por Carlos Tello Díaz. Al final se reconcilió las dos imágenes adversas que tenía el niño Carlos Tello Díaz, el que recibía de la familia y el que recibía de la escuela. ¿Qué pasó con esas dos imágenes de Porfirio Díaz? Bueno, siguen contrastadas, a pesar de que sí ha habido, bueno, en el ámbito académico, una revisión del porfiriato que lo ha revalorado. Y esa ¿Qué buena medida eso lo provoca el contraste y la documentación? Así es, y esa revisión se refleja de alguna manera también en la historia oficial. Carlos, gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos con el último resumen de informaciones, Nina Cervantes. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.